Con el patrocinio de Caja Copi, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energías Solares Windows y Urbanización Villa Olímpica presenta Versión Libre. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto tener aquí a alguien que sabe bastante de televisión y de televisión pública. Entonces todos creemos que la televisión pública está como orientada o la están orientando a desaparecer. Desafortunadamente, muchas veces las programaciones o la programación de la televisión pública no convoca el interés de la teleaudiencia regional. Por ejemplo, en el Caribe colombiano somos un potencial de 11 millones de televidentes, casi 3 veces Nicaragua, casi 4 veces Salvador. Somos un país dentro de otro país y sin embargo la televisión pública no es vista. ¿Qué tal, Holman? Buenas noches. José, muy buenas noches. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias por permitirme dirigirme a ese pueblo bello del Caribe colombiano. Bueno, lo he invitado porque usted sabe de televisión. Usted es un tipo que cogió un cadáver llamado Canal Capital y lo resucitó. ¿Cómo fue ese proceso de Canal Capital? Bueno, ese proceso para mí, déjame decirte, es uno de los procesos, experiencias laborales como gerente de una empresa pública del Estado más bonitos que he tenido, digamos, demostrarle a la opinión pública colombiana, demostrarle, porque Canal Capital no solamente se quedó en Bogotá, trascendió al país, demostrarles que la televisión pública tiene una función social en Colombia, que la televisión pública, como dice Jesús Martín Barbero, la televisión pública está viendo ciudadanos, está viendo formación de audiencias y la televisión privada lo que está viendo son consumidores. Desde ahí, en un país, digamos, que en ese momento estaba buscando afanosamente la paz, que somos el drama humanitario más grande del mundo, con 50.000 desaparecidos, un partido político extinguido y, digamos, una falta de cultura democrática, la televisión pública debe ser, sin lugar a dudas, la gran pedagoga de la paz y de los derechos humanos y de la democracia al final del día. ¿Cómo empezó el trabajo suyo para cautivar audiencia? Usted dice que los canales privados buscan consumidores, ustedes cautivar audiencia. ¿Cómo empezó ese trabajo? Analiza lo siguiente, mira, yo llego a Canal Capital en la administración del que va a ser el próximo presidente de este país, de Gustavo Petro, como alcalde de Bogotá, y me encuentro primero con que la operación del canal no era digital. Imagínense ustedes, era todavía en cassettes, de cinta, cuando el mundo hace rato ya es digital. Entonces digamos, la primera remodelación del canal fue tener toda una operación digital, pero mientras tanto nosotros teníamos que recuperar audiencia afuera. Entonces nos inventamos lo que denominamos en su momento los conciertos de la esperanza. Nosotros trajimos en el 2012 a Manu Chao, 2013 Café Tacuba y el 2014 ese impresionante concierto de Calle 13. Pero también por primera vez, José, y esto es muy importante porque en mi opinión, y quiero decir, no quiero ser arrogante, que me suene arrogante lo que voy a decir, pero por primera vez la televisión pública transmite en directo un concierto, nada menos y nada más que el de Paul McCartney. La televisión pública de Colombia. Imagínate que el manager de Paul McCartney me dice, mire, hace 12 años Paul no permite que se le transmita en directo. La pregunta es entonces, bueno, ¿usted qué hizo, Holman? Imagínate que me siento a hablar con el productor, el manager de Paul McCartney, y me dice, pero ustedes son un canal pequeño, ¿yo por qué? Y me dice, hábleme del canal. Y cuando yo le digo, y este es otro de los logros del canal, para capturar audiencias, que es tu pregunta, cuando yo le digo al manager, Canal Capital es una televisión pública que promueve y defiende los derechos humanos y una cultura de paz. Y en ese momento el tipo es con ustedes. Y transmitimos a Paul McCartney y ese lujo no se lo dan muchos canales en el mundo. No obstante, ese logro de la teleaudiencia nacional, porque no vamos a decir que lo vieron nada más en Bogotá, lo vio todo el país, incluso el mundo entero, ¿le representó alguna rentabilidad al canal? 1. Y 2, ¿ustedes los contratan fundamentados en algún estudio de audiencia? ¿En qué? Mira lo interesante de tus preguntas, José, y amigos del Caribe. Mire, la única rentabilidad de una televisión pública
son formación de ciudadanías. Tú a una televisión pública no le puedes exigir ganancias, billete. La televisión pública no genera billete. La gran ganancia de la televisión pública, vuelvo e insisto, es que la televisión pública las tenemos que convertir en grandes ministras de educación. Entonces, al final del día la rentabilidad es educación, formación. Qué rico sería, por ejemplo, sueño yo, poder dejar a nuestros hijos en manos de una televisión pública de calidad, en manos de una televisión que los esté formando, educando. Eso es lo que queríamos en Canal Capital. Entonces, las contralorías que vigilan las televisiones públicas del país se equivocan y se viven equivocando cuando le piden al gerente de una televisión pública dónde está su rentabilidad económica. Primero. En segundo, tú dices, ¿cuál fue el estudio que hicieron para transmitir Paul McCartney? El estudio, las comparaciones. Imagínate lo siguiente. En la procuraduría del nefasto Ordóñez, del corrupto Ordóñez, del inquisidor Ordóñez, y con esa inquina que le tenía a Gustavo Petro, Canal Capital transmite el concierto de Paul McCartney y el tipo decía, bueno, aquí sí acabé con esa televisión del demonio, diría él. Entonces me abren un proceso en la Procuraduría y el punto era que dónde estaba el estudio de comparación, el estudio comparativo, digamos, de mercado, más el estudio de mercado. Y nosotros nos defendimos con lo siguiente. Dígame, señor procurador, ¿usted con quién compara a Paul McCartney? Único. Era la oportunidad en ese momento y, digamos, la gran rentabilidad que fue es que millones de colombianos tuvieron acceso a un concierto de una estrella mundial desde la sala de su casa, desde los más humildes hasta los más ricos del país. Esa es la función de la televisión pública. ¿Usted tiene alguna memoria o algún recuerdo de qué puntaje marcó en el rating en esa oportunidad? Yo he sido malo para los puntajes del rating porque creo que eso mama mucho gallo, el tema del rating, unas veces, y algunas veces se hacen a los acomodos, pero yo te puedo decir cuál fue el rating que nosotros hicimos, medimos y constatamos en carne y hueso, que a partir de ese momento la marca Canal Capital, que como tú bien lo decías, que era un canal, digamos, venido a menos, la marca Canal Capital impactó en el imaginario no solamente bogotano, sino del país. Si hoy uno pregunta desprevenidamente, ¿usted se acuerda de Paul McCartney? Ah, yo lo vi por Canal Capital. Y eso tiene un valor, y en este caso un valor, digamos, infinito, ¿no es cierto? Si quisiéramos medirlo, ese impacto en el imaginario. 2. Hicimos un ejercicio muy bonito, José, lo recuerdo mucho porque fue muy simpático. Nosotros activamos las redes, el Twitter, el Facebook, las redes del canal, y le pedimos a la gente que nos enviara fotografías de cómo estaba viendo el concierto de Paul McCartney. Y en cuestión de horas fue trending topic, fue tendencia el concierto de Paul McCartney, pero sobre todo lo bonito fue ver que diferentes familias de diferentes partes del país nos mandaban la foto con el perro, con el novio, celebrando aquí con Canal Capital. Entonces yo digo que a partir de ese momento, digo yo, se rompe la historia de una televisión pública en el país, porque creo que el colombiano dijo, para esto sirve mi televisión pública. Y ojalá que así hubiera o se comportaran las demás televisiones públicas del país. Usted nunca vio Canal Capital como un negocio, ¿no? No, yo sí lo vi como la gran oportunidad de plasmar en imágenes la Constitución del 91. Hay algo interesante. ¿Cómo hace el contacto con Paul McCartney? ¿Cómo llega donde el manager? ¿Cómo lo contacta? ¿Y qué sensación expresaba él? ¿Tú puedes creer que yo no le estreché la mano a Paul McCartney? No lo conocí personalmente. ¿No alcanzaste a ver? ¿Por qué? No, eso era, digamos, te voy a contar cómo fue, porque fue muy bonito esa anécdota y dice mucho algunas veces de cómo nosotros
vemos o valoramos el trabajo de la televisión pública. Yo estaba en mi oficina, en la gerencia, y estaba escuchando una entrevista que le hacía Julio Sánchez a Fernán Martínez, que fue el promotor que trae a Paul McCartney. Y de pronto Fernán dice, no, y tenemos los derechos de televisión libres y tal. Entonces yo dije, ahí me quedó sonando, y recuerdo que estaba con mi equipo de trabajo de Canal Capital y les dije, consíganme ya el teléfono de Fernán Martínez, quiero hablar con él. Entonces voltearon, ¿y por qué? Okay. Quiero comprar los derechos de transmisión de Paul McCartney. ¿Usted se volvió loco? Canal Capital no puede hacer eso. ¿Quién le dijo eso? Y a la persona que le dije, dígame, ¿por qué no puede? Porque nunca lo hemos hecho. Ese no es el argumento. Lo vamos a hacer. Y vamos a demostrar que la televisión pública sí puede. El segundo paso fue conseguirme la plata y convencer a Gustavo Petro. Pero Gustavo Petro, que es un hombre, digamos, brillante, que veía y que sabe perfectamente qué es el papel de la televisión pública, inmediatamente me dijo, hágale. Y empezamos la negociación con Fernán Martínez, después vino el manager, almorzamos, me acuerdo, en el norte de Bogotá, y se dio la conversación que anteriormente les dije. Eso tuvo un doble impacto. Al interior de tu empresa, al interior del funcionario público, a partir de la transmisión de Paul McCartney, el funcionario de Canal Capital se sintió empoderado, se sintió orgulloso del canal, el cual representaba, y se sintieron orgullosos de salir con un chaleco que decía Canal Capital a los barrios de Bogotá, porque la gente empezó a decirles gracias por la transmisión. Un equipo que venía de menos... un equipo que se sentía mal, que Canal Capital no lo veían, empezó a crecer. Como un nicho de burócratas, ¿no? Sí, en ese momento. Sí, exactamente. Como lo son buena parte de las televisiones públicas en el país. Entonces, empezó a apoderarse y empezó a creer en ellos mismos, en que la televisión pública para la cual trabajaban podía hacer eso y mucho más. A partir de ese momento, insisto, cambió la historia interna de Canal Capital. Si no es mucha indiscreción, ¿qué le costó a Paul McCartney? ¿Cuánto le costó Paul McCartney? No, eso se hizo público. Tú sabes que los recursos públicos se manejan como... No son secretos. No son secretos y deben estar siempre en la luz de la opinión pública. Fueron 800 millones de pesos. No fue ni caro. No, no fue caro. Además mira lo que hacen, digamos, los publicistas. Los publicistas hacen la siguiente ecuación. Entonces dice, nos costó 800 millones de pesos, pero ¿cuánto el nombre de Canal Capital, cuántas veces salió mencionado en diferentes medios del mundo? Porque era pues Paul McCartney es un rockstar y era noticia mundial que llegaba a Bogotá por primera vez y fue noticia mundial que lo transmitiera un canal público. Entonces el nombre Canal Capital apareció miles y miles y miles de veces registrado por la prensa del mundo, antes del concierto, después del concierto, durante el concierto. Y si tú valorizas eso... No hay plata para pagar una campaña de ese tamaño. Increíble. ¿Qué sensación tenía usted cuando vio al público extasiado en esa plaza enorme? Vio ejecutando su guitarra, Paul. ¿Qué pensaba usted? ¿Cómo se sentía? No, ¿estaba levitando en ese momento? No, en ese momento... ¿Qué le pasó? No, estaba acordando porque fue... emocionante. Sí, fue emocionante. Fue emocionante porque fue demostrarme a mí mismo. Aún lo emociona. Sí, claro. Y demostrar que... Como dicen aquí en Barranquilla, se le aguaron los helados. Demostrar que lo público vale. Vale. Defender lo público. Demostrarle a la opinión pública de Bogotá y del país que desde la Bogotá humana, con Gustavo Petro, teníamos razón en el fortalecimiento de lo público. Que no es que lo público no pueda, sino que lo público tiene que tener buenos gerentes, que lo público tiene que tener compromiso con el ciudadano y se pueden hacer buenas cosas. ¿Qué sensación le produjo ese rockstar, como lo llama usted, verlo ahí? ¿Cómo se sentía él? ¿Qué percepción tenía usted de si él se sentía cómodo o no se sentía cómodo? No, yo creo que él se sintió cómodo. Fue un concierto muy bonito. Yo estaba arriba, muy arriba, en tribuna occidental. Eso fue en el Estadio El Campín. Y guardo en mi memoria las siguientes imágenes: ver familias, ver los niños, los abuelos inclusive,
viendo a Paul McCartney un espectáculo que nunca hubiera sido posible en Colombia. Bueno, Paul McCartney ya está atravesando los 70 años, es ya uno de los últimos Beatles que existe, de una leyenda histórica de la música universal, como fueron los Beatles. Entonces, digamos, estar en ese momento, poder haber podido llevar a mis hijos menores de edad en ese momento, no todavía son menores de edad, sí, todavía son menores de edad. Entonces fue muy bonito. También logramos que se transmitiera por Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia me llama y dice, véndame los derechos de radio. Y yo, por supuesto, se los vendimos. Y eso nos ayudó también, pero lo bonito fue que la radio pública del país, la televisión pública de Bogotá, estaban llevando un espectáculo de primera calidad a millones de colombianos. No obstante que de este concierto y que todo Colombia lo vio y todo el mundo habló de él, le lanzaron piedras, muchas piedras. Pero la percepción nuestra acá en la región es que le lanzaban piedras a la luna, nunca le iban a golpear. Usted en ese momento estaba muy alto. No, exacto. Además, recuerda tú que eso fue el primer semestre de gobierno de Gustavo Petro, y a Gustavo Petro lo querían tumbar antes de posesionarse. Al otro día de haber sido elegido ya esta señora María Isabel Rueda, creo que se llama, en una locura ya estaba promoviendo la destitución de Gustavo Petro. Entonces, en ese momento, todo lo que hiciera Petro era malo, en contravía a la democracia, en contravía a regir un buen destino para la ciudad de Bogotá, ¿no? Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Holman Morris, el hombre del canal Capital, el hombre de la contravía histórica, este programa de televisión valiente, un programa muy valiente. Bueno, tuvo que pagar su costo bien alto. Holman Morris está aquí en versión libre. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche, y nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6:30. Y soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas, con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, casas cómodas, salón social, parroquia católica y alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155, celular 314-78-20938. Tecnoglass, energías solares Windows, los invitan a un corte de comerciales. Jacopi te brinda la oportunidad de estudiar en su centro de capacitación sin que te preocupes por la matrícula. Te regalamos el 50% de la matrícula del primer semestre de las carreras técnicas, cocina, asistente contable financiero y asistente administrativo general. Y si no tienes el otro 50%, te ofrecemos diferentes alternativas de crédito y puedes cancelarlo en 3 cuotas. Estación de servicio Santa María del Mar. Rendimiento y la mejor atención en un solo lugar. Avenida Circunvalar con vía 40 Las Flores. Teléfono 377-3366. Doctor Galo Barrios Torres, médico cirujano, te ofrece medicina general y familiar, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, psicología, fisioterapia, toma de muestras de laboratorio clínico. Clínica Ríos de Agua Viva, calle 45, número 3096, barrio Chiquinquirá. Quisqueya Banquetes y Eventos, con la mayor calidad en tus comidas y excelente atención. Quisqueya es un salón de eventos de lujo para que usted celebre cumpleaños, quinceañeros, matrimonios, showers con capacidad de 500 personas para eventos empresariales. Ponemos toda nuestra experiencia y dedicación para que tu evento sea inolvidable. Carrera 48, número 7544, 304-9336, 304-9338. Ponte al día con el impuesto de tu vehículo correspondiente a la vigencia 2018. Aprovecha los descuentos. Si pagas entre el 1 de enero y el 30 de marzo, obtén el 20% de descuento. Entre el 1 de abril y el 31 de mayo, llévate el 10%. Si compras tu vehículo o lo matriculas en cualquier autoridad de tránsito del Cesar, obtienes el 50% de descuento total del impuesto para el siguiente año 2019 en los primeros 6 meses del año. Los descuentos no son acumulados. Paga tu impuesto vehicular y contribuye al desarrollo del departamento.
Para Gases del Caribe, la seguridad de su familia es primordial. Por eso queremos recordarle algunos sencillos tips para garantizarla. Realice mantenimiento a sus gasodomésticos con personal calificado. Use la manguera de conexión que cumpla con las normas técnicas. Mantenga los gasodomésticos en buen estado y suficientemente ventilados. Confíe en el experto de Gases del Caribe para construir sus instalaciones internas de gas natural. La ley exige revisarlas y certificarlas máximo cada 5 años y solo personal certificado puede realizarlo. Gases del Caribe, tu seguridad en manos expertas. Colman, de verdad que uno queda asombrado que construir en este país es ganarse enemigos, ¿cierto? Usted se granjeó todos los enemigos, ya venía fabricando algunos desde su denuncia como defensor de derechos humanos en su programa. Yo creo que el buen periodismo en un país como Colombia, en una sociedad atravesada por el fenómeno del narcotráfico, por el fenómeno de guerrillas, por el fenómeno del paramilitarismo, por el fenómeno del político corrupto, y si tú haces buen periodismo en ese escenario, siempre vas a estar sometido a la amenaza, a la persecución. Digamos, no sé cómo decirlo, cómo me va a salir esto que voy a decir, pero digamos que el buen periodismo en Colombia siempre va a estar como en el ojo, en la mira de los intolerantes. Cuando el periodismo no está al servicio de, sino a favor de, es cuando uno se granjea enemigos, cuando uno... Exacto, cuando a ti te enseñan y tú como periodista tienes una meridiana claridad de que tú como periodista eres los ojos y oídos de una sociedad. Los ojos y oídos de una sociedad, hágame el favor. Y de esta sociedad como la colombiana, pues tú te dedicas es a ponerte del lado de la sociedad. Y nuestra sociedad, el 80% de la sociedad colombiana son pobres, gente humilde, gente trabajadora. Y el 80% de esa sociedad que son pobres, además, más de la mitad, podría decir, son víctimas de la barbarie de un conflicto armado. Entonces, si tú como periodista no entiendes de qué lado estás, pues vas simplemente a convertirte no en periodista, sino en pregonero, o en adulador, o en vocero de, pero no vas a ser periodista. ¿Usted cree que lo público es posible desde el punto de vista empresarial? Por ejemplo, el ejemplo suyo de Canal Capital me ha quedado sonante y por eso lo retrotraigo. ¿Es posible salvar la televisión pública regional? Porque había la intención de una viceministra del país que quería conducir a la desaparición de la televisión pública. Mira, yo estoy seguro que en un gobierno de una Colombia humana, para una era de paz, la televisión pública tiene, insisto en este concepto, tiene que convertirse en la gran ministra de Educación. Desde ese punto de vista, tú salvas la televisión pública, pero además la empoderas en este país. Porque entramos a una era de posconflicto, de reconciliarnos entre colombianos. La televisión pública no puede ser una convidada de piedra en este momento histórico del país que nos llama a la reconciliación. Es más, creo que, y soy un convencido de esto que voy a decir, que no es nuevo además, nosotros no nos estamos inventando, los progresistas no nos estamos inventando nada en este mundo. Más bien le estamos diciendo a Colombia, oiga, pilas, que nos está dejando atrás el mundo. La televisión pública tiene que ser tan buena o mejor que la televisión privada en este país. Y yo creo que en un gobierno de una Colombia humana tiene que ser así. Por ejemplo, la televisión privada, y está en su derecho, está destinada a hacer dinero. Así de claro, la televisión privada hace dinero. Por lo tanto, sus contenidos van a estar dirigidos a hacer dinero. Eso de social, de formación, no es tema de la televisión privada, pero sí es tema de la televisión pública. Imagínense ustedes que durante tantas décadas, durante toda mi vida he visto que la opinión pública queda en manos de noticieros privados. A ese noticiero privado, que puede ser bueno, pero tiene otros intereses que no necesariamente están en la misma dirección de formar una sociedad. Y por otro lado tenemos la televisión pública que en este país está mirando para otro lado y le dejó la formación de audiencias y de opinión a la televisión privada.
yo sí creo que la televisión pública tiene que tener noticieros y tiene que tener los mejores noticieros de este país. ¿Usted lo intentó? Nosotros intentamos hacer una televisión que le quitaba audiencia a la televisión privada. Nosotros no cometimos el error de, desde la televisión pública, imitar a la televisión privada, no. Nosotros vimos unos nichos, unas ventanas de oportunidad, vimos un país plural, como es Colombia, y empezamos a hablarle al indígena, empezamos a hablarle a las organizaciones sociales, empezamos a hablarle a los afros, empezamos a hacer un ejercicio de memoria de la otra versión de la historia, la no oficial. Empezamos a recordar a nuestras víctimas, a los líderes sociales, y eso en Colombia tiene audiencia. Porque ese país es el 80% del país. Un país donde la gente no es rubia ni es mona, sino es mestiza, es negra, morenita, en fin. También intentó usted, como arquitecto de la comunicación, construir opinión. Tuvo unos programas de opinión que generaron algunas controversias fuertes. Nosotros en Canal Capital tuvimos es que siempre queda uno, como dicen en la costa, barro estar hablando de uno mismo, pero sí, construimos en Canal Capital la mejor franja de opinión de los últimos años. Lamentablemente, Peñalosa, yo digo que Peñalosa llegó a destruir sobre lo construido, acabó con esa franja de opinión. Nosotros teníamos a Antonio Caballero, que no era petrista, a María Elvira Samper, que no es petrista, a León Valencia, que no es petrista, en fin, una franja de opinión que estaba en manos de contradictores de Petro, pero eso garantizaba la calidad, la transparencia y el equilibrio del canal. Cuando yo llego, en el país existen los siguientes debates. Siempre ha existido el debate de los derechos humanos en Colombia, entonces dijimos, tiene que haber un programa de debate sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Santos proponía la locomotora minera, y el tema ambiental se viene empoderando hoy en el mundo. Tenemos que tener un programa de debate sobre los temas ambientales. Se llamó Su Madre Naturaleza. En el programa de derechos humanos contraté a Baltasar Garzón. Un programa de análisis político, de coyuntura política, de controversia, que era el programa que hacía León Valencia. Un programa de debate y de análisis sobre los derechos de la mujer. Se llamaba Ni Reinas ni Cenicientas. Tuvimos un noticiero para comunidades indígenas, hecho por comunidades indígenas con presentadores indígenas. Tuvimos el primer noticiero para comunidad sorda del país. En fin, tuvimos un canal democrático, tuvimos un canal que interpeló la Constitución del 91, tuvimos un canal de televisión que le hablaba al país, y eso para algunos no les gustaba, porque quieren que les hable al grupito, a la finquita. Nosotros estamos viendo un proyecto de país. Increíble, ¿cierto? Hacer cosas aquí es difícil. Cuénteme eso de Calle 13. ¿Cómo le fue con Calle 13? Calle 13, fíjate, mira, la anécdota, yo descubro Calle 13 cuando estoy viviendo en Boston. Cuando vivía en Boston, entonces empecé a descubrir las letras de Calle 13, el ritmo de Calle 13. Yo dije, este es un revolucionario latinoamericano desde la música y está interpelando a América Latina, a un continente de la esperanza. En fin, entonces yo nunca me imaginé que iba a conocer a René. Con René sí nos tomamos unos tragos y nos abrazamos. ¿Es así de irreverente como se muestra? Sí. Incluso en la parte íntima de parte. Sí, un hombre muy tranquilo, muy sencillo. Y cuando yo llego a Canal Capital, pues yo me invento los conciertos de la esperanza. Y en esa oportunidad, sí, Calle 13 venía de una gira por América Latina, había sido portada de New York Times, había llenado el Zócalo de Ciudad de México, que es una plaza enorme, Buenos Aires, y yo dije, nunca me imaginé la oportunidad de estar en una situación de poder contratar a Calle 13. Lo contratamos y fue un éxito. Fue un éxito, los jóvenes todavía recuerdan
ese concierto y fue uno de los momentos más bonitos, de los momentos gratos y bonitos que tengo de mi vida. Además porque ahí, en mitad del concierto, acababa de morir mi maestro. Digo mi maestro porque tuve la oportunidad de tener clases de periodismo con él durante 15 días en Ciudad de México. Acaba de morir Gabriel García Márquez. Y en mitad del concierto hacemos una pausa para rendirle un homenaje. Pero no era un homenaje cualquiera, un homenaje popular, como él lo quería. Él no quería que le hicieran misa, nada de esas cosas. Entonces, en la mitad del concierto paramos, votamos, habíamos contratado unos cañones de serpentinas, votamos Mariposas Amarillas y leímos un fragmento del discurso que él pronunció cuando le dieron el premio Nobel, que se llama El olvido de América Latina. Pudimos verlo a usted en ese concierto también muy emocionado, departiendo con la gente, se saludaba con todo el mundo, de verdad, lo vi muy contento. Fue otro logro suyo, ¿no? Importante. Tampoco me dio el rating usted. No, ese rating, digamos, no lo recuerdo en números, pero sí, digamos, sí desbordamos en ese momento la televisión privada. Pero otro síntoma del buen rating es que DirecTV inmediatamente supo que nosotros íbamos a transmitir y traíamos a Calle 13 para el concierto de la Esperanza. DirecTV también contrató la señal y la señal se fue a varios países de América Latina. Y tuvimos por el reporte de audiencia de redes mensajes de varios países, de todo el país. Se enlazó Teleantioquia, recuerdo mucho que Teleantioquia se enlazaba. En fin, un éxito total, un montaje maravilloso en la Plaza de Bolívar, casi 70.000 personas, y una demostración de que lo público sí vale, de que con lo público se puede, pero tienes que tener toda la claridad de lo que implica como funcionario público, como gerente de una empresa pública, que te debes es a la sociedad. Y tienes que hacer las mejores cosas para esa sociedad. Lo público hay que defenderlo, de verdad. Aquí tienen la mala costumbre de pauperizar lo público para que entren los privados y después decir que lo privado sí funciona. Aquí perdimos la Telefónica, perdimos Metrotel, perdimos Electranta, perdimos AAA y quién sabe qué otras cosas no habremos perdido que ni cuenta ni hemos dado. Aquí nos volvimos importadores de cobre. Las redes eléctricas eran de cobre y aquí no hay minas de cobre. Todas estas redes se las robaron y se las mandaron para otras partes del mundo. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Holman Morris. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30. Y yo soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Le hemos sentido, para hablarlo en términos coloquiales a Holman, un tumbao quillero, un tumbao barranquillero. Vamos a preguntarle dentro de unos minutos. Ya volvemos. Tecnoglass, energías solares Windows, los invitan a un corte de comerciales. Cajacopi te brinda la oportunidad de estudiar en su centro de capacitación sin que te preocupes por la matrícula. Te regalamos el 50% de la matrícula del primer semestre de las carreras técnicas, cocina, asistente contable y financiero y asistente administrativo general. Y si no tienes el otro 50%, te ofrecemos diferentes alternativas de crédito y puedes cancelarlo en 3 cuotas. Smiles, odontología integral, blanqueamientos, limpiezas dentales, endodoncia, ortodoncia, resinas, prótesis, valoración gratis. Doctor Juan Gómez, llámanos y pide tu cita. 304-9555, 310-718-2641, en Puerto Colombia. Sala de Belleza y Estética Piclao. Estamos para embellecer. En Speedway, forros para la cojinería de su automóvil en 1 hora. Desde 80,000 pesos. Sí, desde 80,000 pesos. Forros para cualquier carro en los colores que te gustan. Speedway, nadie lo iguala.
En Silverio en la Olla celebramos nuestro 17º aniversario haciendo los mejores sancochos y asados de Barranquilla. Atendemos los viernes, sábados, domingos y festivos en la carrera 20 con 48 esquina en el Boulevard del Carmen. Domicilios 363-8960, WhatsApp 301-742-1801. Próximamente todos los días, Silverio en la Olla. Ponte al día con el impuesto de tu vehículo correspondiente a la vigencia 2018. Aprovecha los descuentos. Si pagas entre el 1 de enero y el 30 de marzo, obtén el 20% de descuento. Entre el 1 de abril y el 31 de mayo, llévate el 10%. Si compras tu vehículo o lo matriculas en cualquier autoridad de tránsito del Cesar, obtienes el 50% de descuento total del impuesto para el siguiente año 2019 en los primeros 6 meses del año. Los descuentos no son acumulados. Paga tu impuesto vehicular y contribuye al desarrollo del departamento. La verdad es la primera vez que yo tengo casa propia. Y como dice mi nieto, mi casa allá, decía para venirnos para acá. Yo me siento divinamente acá, porque es un ambiente muy sano. No tenemos necesidad de salir de Villa Olímpica, porque en Villa Olímpica encontramos todo lo que necesitamos. Esta es mi casa y quien no se siente bien cuando por primera vez tiene su casa. Yo estoy feliz en Villa Olímpica, estoy dichosa. ¿Usted tiene alguna frase barranquillera? ¿Le gusta la arepa con huevo, picante? Frito. El frito. Los fritos. La carimañola La con caribañola. queso. La empanada con queso, con carne. El arepa de huevo, el pastel de yuca, el dedito. Sabe mucho de los arroyos. Es que te comento, José, yo viví 3 años en Barranquilla. Okay. Tengo los mejores recuerdos, los mejores... ¿Usted dónde es? Yo soy cachaco, soy ¿Sí? bogotano, pero tuve la fortuna de... Yo viví 3 años en Barranquilla y había vivido un año Ya le antes dimos la nacionalidad barranquillera. en San Andrés. Sí, es más, el sábado pasado, el Colegio San José, colegio que llevo en el alma, el Colegio San José de Barranquilla, cumplió los 100 años. Los jesuitas. Los jesuitas, y me condecoraron por ser, dicen ellos, que un exalumno brillante. Destacado. Destacado, sí, dejémoslo en destacado. El brillo lo ven los ojos, ¿cierto? No, pero de verdad que ha hecho cosas importantes y creemos que merecido esa condecoración, esa distinción. Sí, pues te digo que... ¿Qué hizo usted aquí en Barranquilla? ¿Por qué vivió en Barranquilla 3 años? Porque mi papá consiguió un buen trabajo en ese momento en la ciudad de Barranquilla. ¿En qué trabajaba su papá? En seguridad industrial. Entonces lo trajeron para gerenciar una empresa de seguridad industrial. Entonces nosotros nos vinimos con él y me enamoré de Barranquilla. Pero yo era recachaco cuando llegué. Yo me estaba acordando ahorita de una anécdota. Yo iba al colegio con medias de rombo. Analiza. Analiza. Entonces los compañeros me dijeron, no joda, tronco de cachaco. Entonces, y después me da risa. Recuerdo mucho los Fuminaña que me la montaban por las medias de rombo, y con razón, marica. Imagínate con medias de rombos aquí en Barranquilla. Y entonces fueron 3 años maravillosos. Después, José, después yo leí un librito de Kundera que me gusta mucho, que se llama La vida está en otra parte. Y le encuentro relación a mi vida en Barranquilla, porque yo descubrí lo que era jugar un bola-trapo, salir a jugar chequita, o salir a hablar carreta en el bordillo o en la mecedora, o jugar dominó en la terraza con las brisas de enero y febrero de esta ciudad. De diciembre. Y entonces de diciembre. Entonces ahí aprendí que la vida estaba en otra parte también. ¿Lo marcó tanto Barranquilla? Uy, sí. Pues sí, para enseñarme que la vida puede estar en esas cosas tan sencillas que de pronto uno en las grandes ciudades no ve. Para mí era maravilloso cruzar una calle y que se cayera un mango. Okay. Caen mangos en esta ciudad. Menos mal que nunca le cayó un coco en la cabeza. O, por ejemplo, para mí era muy rico en el barrio, en el Parque Los Almendros, recuerdo, o en el mismo Surisalcedo, sentir en la mañana el aroma de la almendra. Entonces esas son cosas maravillosas en una ciudad cuyo atractivo turístico más importante, sin lugar a dudas, es la gente.
¿Le sirvió de plataforma política Canal Capital? No. Canal Capital me sirvió para darme cuenta de cosas tristes. Por ejemplo, yo creo que nosotros en Canal Capital hicimos una labor decente, digna, comprometida con la sociedad. Y te das cuenta tú que desde algunas voces, desde micrófonos de la radio privada o columnistas, empiezan a atacarte porque simplemente no piensas como ellos. Y eso no es democracia, eso es totalmente antidemocrático. Desde Canal Capital me empecé a dar cuenta de la arremetida contra un proyecto político que se llamaba La Bogotá Humana y contra Gustavo Petro. De las maneras más bajas. Insisto, creo que la mejor frase y concepto es antidemocráticas. Y llegan los hechos del balcón. Se produce la destitución de Gustavo Petro y recuerdo mucho la imagen de estar la primera noche en el balcón con Petro. Y cuando veo yo esa plaza llena de indignados, en ese momento yo digo, creo que el periodismo ha llegado, digamos, en ejercicio, porque sigo siendo periodista hasta aquí, y creo que esos indignados, que son millones en este país, merecen que gente como uno dé un paso a la política. Creo que tenemos autoridad moral para hacer política. Si quienes no tienen autoridad moral, como Álvaro Uribe Vélez y muchos de su entorno, quieren hacer las leyes de este país, quienes nos han perseguido, maltratado, amenazado, yo tengo toda la autoridad moral, como víctima que fui de ellos, como demócrata, de también hacer política en este país. ¿Volvería al periodismo? Yo llevo el periodismo en mi sangre, total. Bueno, el programa Contravía, ¿qué le dejó además de tantos problemas de seguridad? No, pasar por Contravía, que es mi programa periodístico que nació en el 20 de julio del 2003, fue la primera emisión y entrevisté, el primer programa fue con Gustavo Petro. No, yo tengo los mejores recuerdos, a Contravía le debo todo, digamos, los reconocimientos, haber viajado y conocido más a profundidad este país, grandes amigos, el agradecimiento especialmente de los jóvenes, que yo creo que es el gran premio que yo he tenido en mi vida periodística. ¿Quién crea Contravía? Nosotros, yo recuerdo que cuando me exilié por primera vez, yo me tuve que ir del país por amenazas en el año 2000, terminé viviendo en España, yo me juré a mí mismo que regresaba a Colombia solo a tener mi programa de televisión. Y regresé, lo luché y un año después de mi regreso lo conseguí. Lo financió primero la Unión Europea, Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos. Se acaba esa financiación, pero yo había conseguido otra y otra y otra, como debes hacer tú con tu programa, financiar por aquí, financiación por allá. Y el programa se mantuvo, se ha mantenido, se mantiene hoy en internet con mi hermano Juan Pablo Morris, que quiero mucho. Y entonces esa fue la financiación. Te decía yo que el mejor premio para uno como periodista, José, es cuando un joven o cuando alguien te para en la calle y te dice gracias, porque su programa me enseñó a ver este país. Gracias porque en su programa fue la única voz que denunció la tragedia que vivíamos. Esos son los mejores premios que puede tener uno como periodista. ¿Quién no amenazó a usted de muerte? De verdad uno se preocupa y uno que ha estado en la misma situación, que ha tenido que salir corriendo del país. Usted vivió en el exilio. ¿No se llevó un ladrillo también? La casa y el ladrillo, Mario Benedetti. No, bueno, cuando Álvaro Uribe sale públicamente en una rueda de prensa, en los shows que acostumbraba a hacer, te señala como terrorista, pues él sabe que le está colgando una lápida al cuello a uno. Lo sabe perfectamente. Y en este país sobra gente que apriete el gatillo. A partir de ese momento, eso fue en el año 2009, después de una liberación de unos policías, ahí ya prácticamente después me mandaron a decir que no podía salir de Bogotá porque me mataban. Y mi vida como periodista había sido estar en los ríos, estar en las comunidades, en las montañas, con la gente, con el campesino, con la gente linda de este país.
Y cuando me quitan esa posibilidad me matan. Me matan. Ya yo me volví un hombre muy triste, me hacía falta salir, el olor del campesino, el olor del río, el olor de la selva. Entonces, esa es una notificación, esa es una amenaza. Usted se va para Estados Unidos, va a Harvard. Me gano, entonces, amigos que tengo, afortunadamente tengo muy buenos amigos en el mundo. Ante esa situación, pues, me dijeron, Holman, ¿por qué no aplica una beca en Harvard? Uno de esos amigos fue John Lee Anderson, un periodista reconocido del mundo. John Lee, y ellos empiezan a hacer lobby y me ganó de las becas más importantes de periodismo que hay en el mundo, que es la beca Nieman para periodismo de la Universidad de Harvard. ¿Cuántos años en Harvard? Yo duré un año en Harvard y estando en Harvard me gané otra beca del Congreso de los Estados Unidos, del National Endowment for Democracy de los Estados Unidos, con sede en la ciudad de Washington. Entonces de Boston me traslado a vivir a la ciudad de Washington y estando allí, la Universidad de Texas en Austin, con el profesor Alves Rosenthal, me había ofrecido que me fuera a dictar un curso que se llamaba Memoria, Periodismo y Derechos Humanos. Pero estando en ese proceso me llamó Gustavo Petro a que gerenciara Cana Capital, lo que se convirtió en mi vida, José, en el gran acto de reparación después de mi salida abrupta en el año 2010. El exilio es muy duro, realmente. Sí, claro, el exilio es durísimo, no se lo deseo a nadie. Bueno, pero usted sí estudió en Harvard, no hizo un curso. No, yo sí me gané una beca. Okay. Me gané una beca en Harvard. Broma. Y bien, amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena, en el corazón. La gente mala. A veces hay que hablar de la gente mala, pero para señalarla, para denunciarla, para sacarla de donde están, de sus madrigueras. La gente mala fuera. No pueden estar en el corazón de la gente buena. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copy, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.